Aquí donde se pause. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por asistir a este evento del día de hoy que hemos organizado con mucho cariño. Se llama Debatiendo el Futuro, la propuesta de reformar la Constitución en el escenario venezolano. Pues actualmente nace este conversatorio o este debate a la luz de la reforma propuesta por Nicolás Maduro y queremos ver y analizar junto a ustedes y que este espacio sea abierto para entender cuáles son los desafíos y estas situaciones que se nos están enfrentando hoy en día en este año, ¿no? También es muy importante y lo hicimos no solamente dirigido a estudiantes de derecho, a profesionales de esta carrera, sino que va dirigido a cualquier estudiante de cualquier facultad y va dirigido a todo ese venezolano y todo ese ciudadano para que estemos atentos de lo que viene en nuestro país. Para nosotros es un placer ver caras distintas a las de derecho, pues estamos viendo a estudiantes de comunicación social y de economía. Eso nos contribuye y hace un poco más rico este espacio. Entonces, vamos a empezar con unas palabras tanto de mi compañero en la representación estudiantil y de nuestros compañeros en Guayana. Bueno, en primer lugar, claramente agradecer a los presentes, a las más de 10 personas que también están conectadas vía online por su interés en estar aquí el día de hoy. Sé que a veces puede parecer difícil, ¿no? El por qué tener estas conversaciones. Hay verdaderamente algo que conversar respecto a la propuesta de reformar la Constitución. Y eso es un poco lo que vamos a abordar el día de hoy. En esencia, y aquí me voy a permitir parafrasear un poco palabras que dijo el decano en un evento similar en la ULA la semana pasada. Nosotros, como parte de estudiantes de derecho, profesionales del derecho y de otras áreas, tenemos que dar ese primer paso y abrir la conversación y empezar a plantearnos incógnitas sobre este tema que a fin de cuentas nos afecta, porque es un tema en esencia sobre nuestros derechos. Y abriendo estos espacios desde la academia, abriendo estos espacios desde la universidad, no ofendemos a nadie, sino que más bien estamos aportando a la construcción de un país mejor. Y sobre todo creo yo que es esencial, y esto sí lo rescato de lo que dijo el decano, que teniendo esta clase de eventos, esta clase de encuentros, sobre todo no nos defraudamos a nosotros mismos como profesionales o futuros profesionales del derecho, de saber que cuando se llegó el momento de darse la conversación, no dimos ese primer paso, no dimos esa primera palabra para abrirla. En tal sentido, pues bueno, agradecer nuevamente a todos los que están acá por su interés, a todos los que están conectados y a los que se vayan incorporando poco a poco y cederle la palabra a nuestros compañeros de Guayana que también quisieran presentarse y dar unas breves palabras de introducción. Gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Primeramente, agradecer por el espacio, poder crear, digamos, este tipo de actividades en conjunto y seguir potenciando el hecho de que, aunque seamos dos sedes, somos una misma universidad. Para nosotros es una gran alegría, digamos, hacer estos enlaces y además hacer estos enlaces a través de un tema y una, digamos, posible problemática para lo que se podría presentar ante el futuro venezolano y lo que implicaría realmente la creación o reforma de nuestra actual constitución. Una vez más agradecida, bueno, no me presenté, mi nombre es Pilar González y soy la presidenta del Centro de Estudiantes de acá de la sede de Guayana y una vez más agradecer por el espacio, por la posibilidad de crear, compartir y conectar a través, así sea, de estos elementos tecnológicos, pero conectar y debatir las distintas ideas y posibilidades que se presentan. Le paso la palabra a mi compañero. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Edson Lozano, soy representante estudiantil ante el Consejo de Extensión Guayana y en nombre propio y de mi compañera, también representante ante el Consejo de Extensión Guayana, Mariel Jaramillo, quiero agradecer este espacio, gracias a sus organizadores, nuestros consejeros de Facultad de Derecho, gracias al decano y al doctor Julio César por este espacio tan nutritivo y esperamos que sea de provecho para todos, que sea un espacio en el que podamos plantearnos qué podría ocurrir con nosotros, con nuestro Estado de Derecho ya bastante golpeado, ante la posible reforma o la implementación de una nueva constitución. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí vamos a empezar con nuestro debate de reflexión y análisis sobre este tema. En primer lugar, y antes de presentar a los ponentes del día de hoy, queremos hacer una pequeña reflexión antes. Hoy, este tema es de suma importancia para el futuro constitucional e institucional de Venezuela, que es la propuesta de reformar la Constitución.
Más allá del contenido específico de esta propuesta, debe analizarse el contexto donde el Estado de Derecho ha sido progresivamente debilitado. Desde 1999, la Constitución venezolana ha llamado la atención por su enfoque garantista y participativo. Sin embargo, las recientes propuestas de reforma plantean una reconfiguración profunda del orden constitucional. En momentos donde la institucionalidad se ve seriamente comprometida, es crucial recordar que el garante de la Constitución hoy en día está cooptado. Y eso nos obliga a mirar con detenimiento los mecanismos de poder que están en juego. Como ha ocurrido en otros contextos, los gobiernos autoritarios se quitan de encima del poder judicial y también la ley como estrategia para concentrar el poder y debilitar los contrapesos democráticos. Basta recordar que según el informe del 2023 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Venezuela continúa siendo uno de los países con mayor debilitamiento del Estado de Derecho en la región. Este conversatorio busca justamente abrir un espacio crítico donde podamos evaluar los alcances, los riesgos y las posibles implicaciones de esta reforma. Hoy no solo está en juego la Constitución, sino la posibilidad de reconstruir un pacto democrático. Dicho esto, hoy nos acompañan el doctor Julio César Fernández Toro. Él es profesor de Derecho Constitucional, de Derecho Administrativo del Estado y el comportamiento de las instituciones del sistema político en pre- y posgrado de la Universidad Central de Venezuela. Fue director del área de Estado de Derecho en la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado COPRE. Fue secretario ejecutivo de la Comisión para la Reforma del Estado. También fue presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional. Además, fue coordinador de la comisión que se encargó de la redacción final de la Constitución de 1999. Fue el primer director general de la Vicepresidencia de la República y, por 11 años, fue secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Finalmente, tenemos hoy al doctor Jesús María Casal, abogado de esta universidad, doctor en Derecho mención cum laude en la Universidad de Madrid, especialista en Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela. Fue presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional y es miembro de la Comisión Andina de Juristas. También es individuo de número en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela y, por último, pero no menos importante, decano de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. De esta manera, lo dejamos con ellos. Muchas gracias. Muy buenos días. Primero que nada, quiero agradecerles a las representaciones estudiantiles de la Universidad Católica Andrés Bello, su sede en Caracas, pero también a los de la sede en Guayana. Me parece que es una iniciativa muy buena y es una iniciativa muy importante que la hayan hecho precisamente los estudiantes, que sea el movimiento estudiantil el que venga a proponernos que debemos hacer un debate, debemos hacer un análisis sobre esta propuesta de reforma constitucional. Además, debo agradecer también el estar acompañado por el doctor Jesús María Casal, un viejo amigo y compañero de luchas en muchos momentos, tanto en la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional como en otros espacios. Quiero advertir que más que una perspectiva propiamente jurídica de derecho constitucional, voy a hablar un poco de una perspectiva más politológica. Y esto se debe, evidentemente, el derecho constitucional responde a un movimiento de pensamiento político, el constitucionalismo que se consolidó durante las revoluciones atlánticas, la revolución angloamericana, la revolución francesa y la revolución hispanoamericana. Pero además de ser un pensamiento político, y siempre debemos en derecho constitucional trabajar los dos aspectos, voy a hacerlo desde una perspectiva politológica, porque es que lo primero que tenemos que preguntarnos es qué pretenden hacer quienes están proponiendo la reforma constitucional y cuáles son sus posibles intencionalidades. ¿Es posible, bajo un estricto método politológico, inclusive hacer un análisis de la anunciada reforma constitucional sin poseer más información que la del discurso de quienes la proponen? No. En detalle no es posible hacerlo. Pero podemos hacer un ejercicio esbozando algunos supuestos que nos ilustren por qué podrían ir los tiros, por dónde podrían ir los tiros y conseguir, por lo tanto, algunas
tendencias, algunos indicios de qué es lo que están buscando. En este sentido, espero me disculpen algunas ligerezas que escapan a la regularidad, a la rigurosidad académica, pero que quizás sean pedagógicas y nos sirvan para reflexionar sobre las posibles intencionalidades de los proponentes. Por ello, voy a esbozar 5 grandes interrogantes. Primera interrogante: ¿por qué elegirían la vía de la reforma general prevista en el artículo 342? Pareciera que por descarte. La vía de la enmienda evidentemente no les sirve, ya que estas son puntuales y de pocos artículos, mientras que el anuncio que se hizo cuando se hizo esta propuesta en un discurso en la Asamblea Nacional, anunciaron que era de 80 artículos, 20 artículos más que la reforma general que en algún momento propuso el presidente Chávez y que fue a referéndum popular y fue derrotada. Hay que decir que inclusive en ese momento, cuando fue derrotada por referéndum popular, el propio presidente Chávez aceptó que había sido derrotado. De otra parte, parece que la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente no les interesa. ¿Por qué no? Veamos algunas posibles razones. Porque ahorrarían tiempo, el cual necesitan en la actual coyuntura nacional para crear un torrente político continuo de noticias, hechos y debates inducidos, superpuestos, que distraigan, aturdan y confundan a la población y dividan inclusive a la oposición. Esa es una estrategia que normalmente se utiliza en política cuando en algún momento se quiere imponer algún tipo de ideas y por lo tanto se requiere una sobreinformación, y en el momento en que vivimos nosotros con las redes, con las redes sociales, la información llega en un caudal enorme y de manera como si fuera un torrente continuo de información, y eso permite, digamos, utilizar la reforma constitucional también para desviar otros temas que son de importancia. Entonces, una de las razones podría ser esa. Por ello, el anuncio de una reforma general se hace en simultáneo a la convocatoria de las elecciones legislativas nacionales y de autoridades estatales y municipales, que seguro se acompañarán también de otras acciones. Segundo, porque a similitud del proceso de instauración de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, tendrían por la vía de una Asamblea Nacional Constituyente que convocar a un referéndum constituyente para preguntarle primero al pueblo si el pueblo estaría de acuerdo con convocar en esa Asamblea Nacional Constituyente y para qué sería. No hacerlo generaría nuevamente la crítica de su ilegitimidad, y el realizar el referéndum sin que logren una buena participación podría dejar nuevamente en evidencia una cierta impopularidad, mostrar otra vez que carecen de piso social. Lo mismo podría pasar al realizarse quizás una elección de los constituyentistas. En todo caso, el proyecto de reforma general igual debería ir a un referéndum popular constituyente. Tercero, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente se vería como redacción de un nuevo texto. Se sustituiría la Constitución del 99 y hay que decir que se arriesgarían a una inclusive cierta crítica interna, porque todavía parte del piso social de la élite o de la cúpula dominante en Venezuela considera que la Constitución de 1999 es una constitución de Chávez y propuesta por Chávez, aunque en verdad, cuando revisamos la Constitución del 99 y conocemos los antecedentes del contenido, la verdad es que hay poca incidencia del presidente Chávez en la elaboración de la Constitución del 99. El anuncio e impulso de la reforma constitucional también le otorga protagonismo, evidentemente, al proponente principal, que en cierta manera lo necesita. Una segunda pregunta es, ¿por qué apelarían al discurso de Angostura de 1819 para fundamentar la reforma general de la Constitución? Esto es un hecho que pareciera que ha pasado por debajo de la mesa, pero cuando el presidente Maduro hace la propuesta en la Asamblea Nacional, hace mucha mención al discurso de Angostura y se sustenta mucho la justificación en la narrativa, en el pensamiento del libertador Simón Bolívar. La narrativa, evidentemente, de la
cúpula dominante desde hace tiempo se alimenta del bolivarianismo. El pensamiento de Bolívar es utilizado porque algunas de sus ideas coinciden con los intereses de dicha cúpula política, independientemente de si realmente creen o no en ella, ya que en la práctica muchas de las veces la suelen contradecir. Veamos las opiniones vertidas por el Libertador en dos temas del discurso de Angostura que se estarían utilizando a favor de la reforma constitucional y que fueron mencionados en el anuncio de la reforma en la Asamblea Nacional. Primero, lo que Bolívar pensaba sobre el sistema presidencial. Voy a citar al Libertador, abro comillas, nada es tan contrario a la armonía de los poderes como su mezcla. Nada es tan peligroso con respecto al pueblo como la debilidad del Ejecutivo. Este texto, esta cita de Bolívar, es lo que podríamos entender como una intencionalidad de que la reforma constitucional podría apuntar a reforzar más el poder en la presidencia de la República, a una mayor concentración de poderes en la presidencia de la República. Dice también Bolívar, en la República, el Ejecutivo debe ser el más fuerte, porque todo conspira contra él. En tanto que en las monarquías, el más fuerte debe ser el Legislativo, porque todo conspira en favor del monarca. En consecuencia, se puede colegir que los proponentes de la reforma desean eliminar los controles que por lo menos todavía existen formalmente en la Constitución del 99, controles del poder del legislativo que debe ejercer sobre el poder ejecutivo. Esto es, desearían un jefe de Estado y de gobierno con más poder y menos limitado. En ese sentido, utilizarían la victimización que el propio Bolívar expresó en el discurso de Angostura. El presidente es, dice Bolívar, es un hombre solo, resistiendo el ataque combinado de las opiniones, de los intereses y de las pasiones del Estado social. Y si no se le suministra un vigor proporcionado a la resistencia del legislativo y del judiciario, según Bolívar, se pronunciaría la muerte del gobierno y con ello la anarquía, la usurpación y la tiranía, así como produciría una sociedad díscola, tumultuaria y anárquica. Por lo tanto, parece que se pretende que ese hombre solo que está en la presidencia en Miraflores tenga un mayor poder para controlar con fuerza a esa sociedad díscola, tumultaria y anarquía que sería en este momento, según esta opinión, nuestra sociedad. Por supuesto, las opiniones de Bolívar las toman con pinzas, seleccionan las que son más convenientes a sus intereses. Por ello no hacen uso, por ejemplo, del siguiente consejo de Bolívar en ese mismo discurso. La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. No han dicho nada, por ejemplo, de una reducción, por ejemplo, del mandato de 6 años o de evitar que haya la posibilidad de una reelección inmediata que puede ser permanente. En ello encontramos, por lo tanto, un indicio que muestra la intención de concentrar aún más el poder en el presidente de la República o más precisamente en quien detenta el cargo de la presidencia. Segunda opiniones de Bolívar sobre el federalismo, que es un segundo tema que también tocó el presidente Maduro en la Asamblea Nacional. Es conocida la adversión del Libertador al sistema federal, como lo expresó en la proclama de Cartagena, en la Carta de Jamaica y en el discurso de Angostura. En este sentido, Bolívar dice, abro comillas, cuando más admiro la excelencia de la Constitución Federal de Venezuela, hace referencia a la de 1811, tanto más me persuado de la imposibilidad de su aplicación a nuestro Estado. Refiriéndose inclusive al federalismo estadounidense, dice, abro comillas, es un prodigio, repito, que un sistema tan débil y complicado como el federal haya podido regirlo en circunstancias tan difíciles y delicadas como las pasadas, cierro comillas. Igualmente sobre el federalismo en la Constitución de 1811, dice el Libertador, abro comillas,
Más por halagüeño que parezca y sea en efecto este magnífico sistema federativo, no era dado a los venezolanos gozarlo repentinamente al salir de las cadenas. No estábamos preparados para tanto bien. El bien como el mal da la muerte cuando es súbito y excesivo. Nuestra constitución moral no tenía todavía la consistencia necesaria para recibir el beneficio de un gobierno completamente representativo. E inclusive con sarcasmo culmina diciendo, abro comillas, tan sublime que podía ser adaptado a una república de santos. Además, citando a Montesquieu, quien siempre fue referenciado por los antifederalistas, Bolívar argumenta, abro comillas, ¿no dice el espíritu de las leyes que las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida de los pueblos? He aquí el código que deberíamos consultar y no el de Washington. Así, se puede decir que la referencia al discurso de Angostura en el anuncio de la reforma constitucional son un indicio de la intencionalidad de acabar con lo poco que queda del régimen federal en Venezuela. Tercero, ¿por qué se pretende crear un poder comunal como cuarto nivel a nuestra forma de Estado federal? Evidentemente, esta propuesta se debe apreciar en el marco de los recurrentes debates que comprenden la relación entre la variable institucional y un determinado resultado político-social. Se discute si para lograrse la gobernabilidad democrática y el bienestar social es mejor adoptar un Estado unitario o un Estado federal. O si se quiere, si la mejor opción es un Estado centralizado o un Estado descentralizado. Ahora bien, la reforma constitucional anunciada perseguiría profundizar la descentralización. ¿Es eso cierto? Esa es la intencionalidad real. Se debería sospechar que más bien va en contra del federalismo y de toda descentralización político-territorial del Estado. Es común en los debates sobre el federalismo que sus detractores argumenten que la verdadera descentralización, por ejemplo, se encuentra en los municipios y en las parroquias. Como ahora los proponentes de la reforma sostendrán que habrá una mayor descentralización en el llamado poder comunal. Al ser constitucionalizado como cuarto nivel político-territorial, por el contrario, aducirán que los entes federados no conforman una real descentralización. ¿Es dicha afirmación una máxima de vida? Pues no. Por el contrario, la experiencia, nuevamente hay que decirlo, dice que en muchos de los casos en los que se aduce que los municipios y los espacios locales de gobierno son poderes descentralizados que contrarrestan el poder del gobierno federal o nacional, se está haciendo más bien una afirmación que no se corresponde con la realidad, porque la verdad es que en estos esquemas de supuesta descentralización a ultranza, de una supuesta verdadera democracia directa, lo que más bien se logra es acumular el poder, más poder del poder central, del poder nacional, del poder federal, que de los poderes locales o estaduales. Paradójicamente, en la descentralización meramente municipal o local, sin fuertes poderes de gobierno intermedios, el poder nacional suele resultar como un tornado que en la práctica aspira hacia arriba la regulación y la determinación de los asuntos de las competencias que supuestamente son de los espacios locales de gobierno. De hecho, hay que decir que en la propuesta, por cierto, de decreto de emergencia económica, una de las atribuciones que se le darían al presidente es que el presidente podría eliminar todos los impuestos estatales y todos los impuestos municipales. Paradójicamente, por lo tanto, en la descentralización meramente municipal o local que sea normalmente contrapuesto a la posibilidad de un Estado federal, lo que se busca es exactamente lo contrario, que haya un poder fuerte que logre controlar a débiles gobiernos municipales locales y evidentemente las comunas no serían espacios de poder que pudieran en algún momento enfrentar al poder nacional. ¿No será que en verdad se pretende terminar de desmontar el Estado federal descentralizado? Pues parece que sí.
A pesar de esta tautología desafortunada en el texto constitucional, el agua está mojada, el fuego arde, cuando se dice que tenemos un Estado federal descentralizado, hay que decir que perseguía comunicar en ese momento, con la Constitución del 99, que esta vez sí seremos una federación. Sin embargo, la propuesta de reforma constitucional parecería ir exactamente en sentido contrario, así como durante la Revolución Rusa terminó ocurriendo con el famoso lema leninista de todo el poder a los soviets, los cuales durante el gobierno de Stalin terminaron siendo todos sometidos bajo un férreo control político partidista, lo que concentró más el poder en el nivel superior del Estado o más bien en el Comité Central del Partido Comunista Ruso, a su vez sometido por el autócrata Stalin. Sobre este aspecto podemos obtener algunos indicios, por lo tanto, de la intencionalidad de los proponentes de la reforma constitucional si repasamos también algunos de los comportamientos anteriores, a saber, la planificación centralizada de las últimas décadas, la anulación de la política del Consejo Federal de Gobierno, la imposición de protectores a los estados federales en los que la gobernación había sido ganada electoralmente por la oposición, la excesiva regulación nacional de los municipios, como la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que es de carácter absolutamente reglamentario y excesivamente reglamentario, y la mal llamada Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las potestades tributarias de los estados y los municipios, la recentralización de la administración de puertos y aeropuertos entre otras competencias que antes ejercían los estados federados, la determinación nacional de los salarios de los funcionarios estaduales y municipales, entre otras cosas, y el fraude cometido contra los estados federados por el que se le sustrae parte de los recursos del situado constitucional, ministros que a la vez son presidentes de entes descentralizados, y no hablemos del control impuesto por el gobierno nacional sobre las universidades autónomas. Asimismo, hay que decir, un ministro del Poder Nacional es el que controla las comunas, que, por cierto, existen por la promulgación de una legislación inconstitucional que atribuye a las comunas competencias que la Constitución le otorgó a los municipios. La más vil de esas usurpaciones es la reciente elección de los jueces de paz comunal, a pesar que dicha competencia le está atribuida expresamente por la Constitución a los municipios. Algunos municipios, como el de Chacao, en Caracas, tienen ya jueces comunales, jueces de paz, pero sin embargo se le impusieron unos jueces comunales. Cuarta pregunta. ¿Por qué propondrían la ampliación y el perfeccionamiento de la democracia directa? Una primera consideración es que la dicotomía representación versus participación es falaz, es una falsa dicotomía. Ambas se han complementado por muchos medios que se han diseñado en el mundo en el ejercicio efectivo de los derechos políticos y sociales. Ahora bien, ¿qué entienden ellos por democracia directa, indirecta y democracia participativa? No lo sabemos exactamente, porque en la práctica todavía de participación política y social ha sido congelada en cierta manera, o la han secuestrado a su favor, o al menos lo han intentado. Por cierto, toda posible participación política social se enmarca y prevé en la Constitución vigente, algunas desarrolladas inclusive mediante leyes, por lo que no haría falta una reforma de la Constitución para que sean adoptadas prácticas de democracia directa o participativa. Son los mismos, hay que recordar además, que son los mismos, en el caso de los proponentes de la reforma, que hablan de ampliación y perfeccionamiento de la democracia directa, son los mismos que prohibieron las elecciones en sindicatos, federaciones obreras, colegios profesionales e inclusive las universidades autónomas. A pesar de que se permitió las elecciones en la Universidad Central de Venezuela, las otras 4 universidades autónomas que han intentado hacer las elecciones se las prohibieron expresamente. Son los mismos que han secuestrado partidos, inhabilitado inconstitucionalmente a políticos, y los que hicieron que el mejor sistema electoral del mundo no permitiera elegir, porque en la práctica servilleta mata voto. Bajo tales hechos, no es creíble que se propongan de verdad ampliar y profundizar la democracia directa. La última pregunta, la quinta pregunta, ¿por qué sostendrían que se requiere la construcción de un nuevo tipo de sociedad con nuevos valores culturales y espirituales? Y esto es textual tomado del discurso que se presentó en la Asamblea Nacional.
Cuando se habla de valores culturales y espirituales, ¿a qué se refieren? La Constitución de 1999 no expresa nuestra historia y tradición, no expresa nuestra cultura. No han sido recogidos en la Constitución vigente cada desideratum de que nuestro pueblo certificó mediante referendo popular constituyente el 15 de diciembre de 1999. ¿Por qué se pretende incluir nuevos valores culturales y espirituales? Y yo aquí les pido, me disculpan también algunos sarcasmos, pero tengo que hacerlo. ¿Será que no les gusta la actual idiosincrasia venezolana? El problema es la zulianidad, la cultura andina, la llanera, las de las muy abandonadas etnias indígenas, la mía, que soy guaro, o será que ahora también aquí se piensa que es malo que seamos caribes. ¿Será que no les gusta nuestra religiosidad, que adoremos a la Divina Pastora, a la Chiquinquirá, a la Virgen de Coromoto, a la Virgen del Valle, que seamos protestantes, santeros, budistas o musulmanes? ¿Les perturba que la solidaridad social sea un genoma de nuestros barrios populares? Yo tengo muchísimos amigos que debido a la ausencia de pérdida de padres fueron adoptados informalmente por otras familias. ¿Será malo que nos la pasemos haciendo vacas cada vez que un conocido cae enfermo y no puede pagar los tratamientos o cirugías? ¿Será que no les gustan las caraotas con azúcar? ¿O sí, es el casabe versus la arepa? ¿Será que la mayonesa con las hallacas es el problema? ¿Será malo que nos pasemos, estará mal que hagamos el chalequeo de los venezolanos? ¿Cómo somos los que somos del Cardenales, por ejemplo, chalequeamos a los que son del Caracas o Magallanes, o cuando se mofan de nosotros nos hagamos los paisas? ¿A qué se refieren con un nuevo tipo de sociedad, con nuevos valores culturales y espirituales? No lo sabemos con precisión, salvo la posibilidad, y es lo más seguro, de que persigan imponer una ideología, un pensamiento único, como cultura hegemónica, para alcanzar de una vez y por todas el dominio, el sometimiento de nuestra sociedad. De ser así, con la reforma se pretende una constitución a la medida del despotismo. Solo la movilización de la sociedad venezolana podría impedirlo, y por eso yo agradezco este debate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, igualmente muy contento de esta iniciativa de los estudiantes, de la representación estudiantil de Caracas, de Guayana. Como ya lo decían nuestros queridos estudiantes de Guayana, esta es una, entre otras actividades que promovemos como actividades de la Facultad de Derecho, que tiene sus dos escuelas y que siempre que trabajemos conjuntamente podemos llegar más lejos y podemos hacer las cosas mejor. Y quiero agradecer la presencia del buen amigo, distinguido profesor Julio César Fernández, más aún pues después de haber escuchado su extraordinaria presentación. Y voy a compartir mis reflexiones sobre este tema importante y simplemente para subrayar algunos aspectos, la mayoría de ellos ya mencionados. Este es un tema que nos concierne. Por eso aplaudo la iniciativa de los estudiantes. Es un tema que nos concierne porque se trata de nuestra Constitución. Tu Constitución, mi Constitución. Todos podemos invocar esta Constitución como nuestra Constitución. Es la Constitución formalmente en vigor, reiteradamente incumplida, es cierto, pero es la Constitución formalmente en vigor, aprobada en referendo. No entro ahora en otras consideraciones sobre algunos problemas en el proceso de elaboración de la Constitución, el sistema electoral, otros asuntos sobre los cuales me he pronunciado en algunos artículos. Lo importante es entender que a partir de esa Constitución democrática, en estos momentos se ha propuesto reformar la Constitución. Porque es al final eso lo que tenemos sobre la mesa, no tanto una propuesta de reforma constitucional, no la tenemos todavía, pero sí una propuesta de reformar la Constitución. Claramente se presentó
esa propuesta de reformar la Constitución, y ya en esos 4 grandes objetivos que se mencionaron, pues se indican algunas orientaciones sobre hacia dónde podría ir esa reforma constitucional. Pero insisto en esta idea, todos podemos invocar esta Constitución como nuestra, incluso indistintamente de cuál haya sido la posición que se haya sostenido entonces sobre el proceso constituyente. Incluso, y esto va dirigido a la mayoría de los aquí presentes, aunque por razones de edad no hayan participado en aquel referendo, pero esta es la Constitución de todos. Y cuando por ahí se dan algunas opiniones en el sentido de que, bueno, pero es que algunas personas, digamos, no estuvieron de acuerdo con la aprobación de aquella Constitución o formularon críticas y entonces ahora quieren defenderla. Nada más lejos de lo que es una Constitución democrática, porque la Constitución democrática quiere abrazar a todos los ciudadanos, a todas las personas, a todas las corrientes políticas, incluso a aquellos que puedan estar en desacuerdo con algunos aspectos de la Constitución. Y aquí, entrando ya en lo que es esta propuesta de reformar la Constitución, destacaría un primer aspecto. No se observa ningún esfuerzo de justificación. No se ha cumplido un esfuerzo de justificación. ¿Por qué se plantea, habiendo cumplido 25 años la Constitución en diciembre, por qué se plantea esta reforma constitucional de gran calado? Porque no se está diciendo que es que hay que ajustar algunas normas de la Constitución ante determinadas necesidades específicas, sino se trata, y así lo dijo el proponente el 15 de febrero, de rehacer a Venezuela. Se presenta como objetivo rehacer a Venezuela. Luego, en otras intervenciones se ha hablado de una gran reforma constitucional y ya hemos escuchado también dentro de los 4 objetivos como construir una nueva sociedad, una nueva economía. ¿Por qué? ¿Por qué a los 25 años de la Constitución se plantea la necesidad de una reforma de profundidad, de gran calado? Algunas ideas que se dejan caer al respecto, pues se refieren a que ya la Constitución tiene 25 años, a que han pasado bastantes años ya desde que en el 2007 se quiso proponer una reforma a la Constitución que fue rechazada en referendo y que hay otros temas que deben considerarse. Pero esto no es suficiente porque el simple transcurso del tiempo más bien puede nutrir a una Constitución. En una democracia que funcione con un tribunal constitucional, una sala constitucional que va interpretando la Constitución adecuadamente, que la adapta a nuevas circunstancias, con una Constitución, por lo tanto, que es respetada, esa Constitución se robustece con los años. Es como un vino añejo, ¿no? Más bien gana legitimidad, más bien demuestra más capacidad de canalizar el proceso político. No quiere decir esto que se defienda una tesis de inmovilismo constitucional, no, porque para eso están procedimientos como la enmienda, la reforma constitucional, en su caso la Asamblea Nacional Constituyente, junto a los mecanismos de adaptación de la Constitución a través de la interpretación. Pero el gran problema de fondo aquí que tenemos es que no estamos ante una Constitución que haya sido regularmente cumplida. No se constata una voluntad de cumplimiento de la Constitución. Y por eso no estamos ante una situación usual en los distintos esquemas de reforma constitucional. En muchos países democráticos, bueno, ante nuevas realidades, nuevos retos, que no pueden ser todos resueltos a través de la interpretación, porque hay límites para la interpretación constitucional, se acude a enmiendas, a reformas. Entonces son reformas más técnicas, puntuales, acotadas. Es una vía, por supuesto, válida, legítima dentro de la regulación que establezca la respectiva Constitución. A veces también se dan procesos más de transformación político-constitucional, procesos que vienen de abajo hacia arriba y que se traducen en un cambio constitucional, a veces abrupto, profundo, procesos que pueden tener impulso revolucionario, y eso puede dar lugar a reformas de gran calado o a una nueva constitución. Tampoco es el caso. No es este el caso. Porque esto no estamos hablando aquí de una reforma de abajo hacia arriba, pues digamos que la sociedad, ante sus reclamos de un proceso profundo de verdadera democracia,
quiere rehacer las instituciones para establecer separación de poderes, respeto a la voluntad popular y otras garantías democráticas fundamentales. No es eso lo que se está planteando. Entonces, esto genera ya una preocupación, sobre todo porque, fíjense, más allá de las distintas opiniones que existen en el país sobre la Constitución de 1999, es una Constitución aceptada por el gobierno y por la oposición, con distintos matices, con distintos niveles de compromiso. Uno pudiera decir también, caramba, pero sí, retóricamente se acepta la Constitución, pero muchas veces ha sido vulnerada, ¿no? Y rechazamos también, por cierto, algunos de los hechos, ahora que estamos en el 10 de abril, mañana 11 de abril, algunos de los acontecimientos, los que implicaron ruptura del orden constitucional en aquella fecha, también los rechazamos. Pero más allá de eso, de una manera casi sistemática, se ha vulnerado la Constitución por parte de quienes detentan el poder. Con lo cual, pues nos encontramos ahí ante esa situación delicada donde, pues, pese a todos estos problemas, es una Constitución aceptada por distintos actores del mundo político y esa legitimidad, ese valor de la Constitución, esa aceptación de la Constitución como marco para resolver los conflictos políticos, eso puede perderse. Eso estaría comprometido si se propone una reforma unilateral. Una reforma unilateral de la Constitución puede hacerle perder un valor que ya tiene, porque representa hoy esa Constitución la idea de la constitucionalidad, la idea de un Estado democrático y social de derecho. Esa idea, ese hilo de constitucionalidad, de Estado de Derecho, está reflejado en esa Constitución y si se acomete una reforma unilateral, pues eso podría perderse. Y aquí, claro, están involucrados temas también constitucionales. Por eso es que soy de los que piensan que el debate de la ciencia política, del derecho constitucional, que tienen que estar aquí hermanados, y aquí creo que nos puede dar una lección interesante la doctrina norteamericana, donde trabajan muy de la mano los politólogos con los constitucionalistas. El debate constitucional no tiene que esperar a que se conozcan unos 80 artículos, porque en los procesos de elaboración de las constituciones, algo que es fundamental es precisamente los pasos que se sigan para llevar adelante una nueva constitución, para llevar adelante una reforma constitucional o aprobar una nueva constitución. El procedimiento impacta en el fondo, puesto que si este procedimiento está marcado por la unilateralidad, eso seguramente va a afectar también el contenido y todo el curso posterior de ese proceso constituyente o de esa reforma constitucional. Por otro lado, hay un tema que hay que recordar aquí, es el de los límites de la reforma constitucional. Ya como lo decía Julio César Fernández, pues hay objetivos no solo de gran calado, sino que algunos suscitan preocupación. Preocupación como en el primer objetivo referido a constitucionalizar el poder popular, también allí se dice expresamente que hay que construir un nuevo sistema de Estado democrático. ¿A qué se refiere esto de un nuevo sistema de Estado democrático? Si esto se dijera, digamos, como único propósito y si no estuviéramos en el contexto en que estamos, pues bueno, simplemente diríamos vamos a esperar a los artículos, pero el tema es que luego esto se conecta con la idea del poder popular. Y si uno evalúa lo que es el poder popular a raíz de las leyes que se han dictado, pues evidentemente esto es preocupante por la eventual constitucionalización del socialismo, porque el poder popular, tal como se ha venido desarrollando este concepto, no representa un modelo alternativo de legitimación democrática, sino más bien un modelo de centralización de poder y de hegemonía que pone en riesgo los procedimientos democráticos. Pero también están los otros objetivos de la nueva sociedad, la nueva economía, actualización del engranaje constitucional. Entonces aquí también es interesante que en estos debates que se promueven sobre la reforma constitucional y también una vez que se conozcan pues, se conozca la propuesta de 80 artículos, y que finalmente son 80, tengamos presentes esos límites a la reforma constitucional. La propia Constitución dice claramente que la reforma constitucional no puede afectar la estructura fundamental ni los principios fundamentales de la Constitución.
Es decir, que la esencia, la identidad de la Constitución, las decisiones políticas fundamentales deben estar preservadas. Y una de las disposiciones constitucionales que nos puede servir aquí de referencia es el artículo 6 de la Constitución, cuando se refiere al carácter electivo del gobierno, al carácter participativo, pero a la vez participativo y electivo. Es representativo y es participativo, es pluralista, es de mandatos revocables, es también un estado de gobierno descentralizado. Y el propio artículo 4 de la Constitución nos dice que debe respetarse, es decir, que Venezuela es, como una de esas decisiones políticas fundamentales adoptadas por el constituyente, un Estado federal descentralizado. Y ese Estado federal se desarrolla, se concreta en estructuras políticas, entidades políticas como son los estados y municipios, cada uno con sus competencias que se conectan con también atribuciones de carácter financiero que deben estar a su alcance. De manera que aquí, digamos, no basta alegar que va a haber un referendo al final, porque este referendo no tiene la misma naturaleza de lo que sería un proceso constituyente en sentido estricto, lo que algunos llaman proceso de poder constituyente originario. Esto daría lugar a un debate en qué sentido entender esto de originario, pero evidentemente el alcance de la reforma es más acotado que el del poder constituyente propiamente dicho. Por eso es que en la doctrina se distingue entre el poder de revisión o reforma de la Constitución y el poder constituyente en sentido estricto. El poder de reforma o revisión se ejerce a través de una enmienda, de una reforma constitucional. El poder constituyente, propiamente dicho, a través de una Asamblea Nacional Constituyente. De forma que es el pueblo directamente el que tendría que revisar si alguna de las decisiones políticas fundamentales de 1999 deben cambiarse. Y no todas podrían cambiarse, porque no podrían cambiarse las que afecten el concepto mismo de democracia, es decir, de poder constituyente democrático, porque eso implicaría lo que en derecho constitucional se conoce como destrucción del poder constituyente. Es decir, si se pretende establecer una monarquía absoluta, eso no es que, digamos, no se puede hacer por reforma, pero sí por constituyente, sino que simplemente no se puede hacer, es una destrucción del poder, concepto mismo de poder constituyente democrático. Y no se podría tampoco constitucionalizar el socialismo u otra ideología porque se destruiría el poder constituyente democrático, puesto que la democracia, por definición, tiene que ser pluralista. Pero sí hay algunos cambios que pudieran hacerse en la estructura de la Constitución, en algunos principios fundamentales, que no se pueden llevar a cabo a través de la reforma y que sí pudieran hacerse a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero de los que se han anunciado hasta ahora, el problema es que parecieran estar más en los límites de la democracia, no en los límites de la reforma constitucional. Esta es, digamos, una de las grandes preocupaciones que se puede manifestar. Pero luego está, como les decía, el tema del cumplimiento de la Constitución. Sería interesante promover discusiones sobre lo que está pendiente en cuanto a cumplimiento de la Constitución. En materia de participación política, por ejemplo, está pendiente que se dicte una ley orgánica de participación política como marco para los distintos mecanismos de participación política, que pueda abarcar a instancias comunales de participación, ¿cómo no? Que se adecúen a la Constitución, que no estén circunscritas al socialismo, ¿no? Sino que sean espacios de participación en las comunidades con la denominación que se les quiera dar. Y entre otras leyes también ligadas al campo de la participación, no se ha dictado todavía la ley sobre los referendos. No tenemos ley de referendos. Y se vulneró una disposición de la Ley Orgánica del Poder Electoral que establece que dentro de los 6 meses siguientes a la aprobación de esta ley, el Consejo Nacional Electoral debía presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley sobre los referendos. En el año 2016, la Asamblea Nacional trató de llevar adelante este proyecto y de que se aprobara el proyecto de ley sobre los referendos. Pero cuando estaba muy adelantada la discusión, el Consejo Nacional Electoral presentó una comunicación indicando que la iniciativa estaba reservada al Poder Electoral. Pero lo curioso fue que invocaron esa reserva no para presentar ellos el proyecto, sino para que nadie lo presentara. Entonces es algo insólito, ¿no? Porque, digamos, una cosa es que el Consejo Nacional Electoral hubiera dicho, mire, nosotros tenemos reservada
la competencia para el proyecto de ley de referendo, lo cual era muy discutible, pero no hubiera sido, digamos, tan grave el tema si seguidamente hubieran presentado un proyecto, pero no lo presentaron ante esa asamblea ni ante asambleas posteriores, sino que, como ha ocurrido en otras materias también de la propia legislación electoral, se ha autorizado al CNE para usurpar facultades del legislador, porque en el fondo, con el alcance que esto se ha permitido, ha terminado siendo una usurpación de facultades del legislador, que es quien debe desarrollar estos temas electorales. Entiendo que ahora ha habido un esfuerzo en la Asamblea Nacional de dictar un código electoral. Bueno, es un tema pendiente, pero discutamos también estos temas pendientes. No se ha demarcado el hábitat indígena, por ejemplo, que tenía que demarcarse de acuerdo a la propia Constitución y sus disposiciones transitorias. Esto además puede ser muy importante para proteger el ambiente. Aquí tenemos a los amigos de Guayana. Pues si se demarcara el hábitat indígena con todos los derechos que se le reconocen a los pueblos indígenas para conservar el ambiente allí, para ser consultados sobre cualquier proyecto de explotación de recursos de acuerdo a los estándares internacionales y constitucionales, estaríamos también protegiendo a Venezuela y protegiendo el ambiente frente a la explotación minera indiscriminada que se está llevando adelante. Entonces tenemos la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estatal como otra materia importante. Y tal vez cierro solamente con un tema que, sobre todo cuando uno está hablando con alumnos, pues tiene que ser absolutamente sincero, como ir a lo que estima más genuino, aunque nos cueste asumir las consecuencias de lo que vamos a decir. Y es que cuando se presenta esta propuesta se dice que se quiere promover un gran consenso nuevo. Pero ¿cómo se puede promover un gran consenso nuevo si esta propuesta, el proponente al decir esto, y la comisión correspondiente que se crea, se circunscribe a un solo sector político? Es decir, ¿cómo se puede generar un gran consenso solo contigo mismo? Eso no puede ser un gran consenso nuevo, a menos que sea el gran consenso nuevo es el que excluye a una parte muy importante de la sociedad venezolana. Y esto lleva también a que al final creo que este movimiento o digamos estos esfuerzos, estas iniciativas para discutir sobre lo que llegue a presentarse como propuesta de reforma constitucional, debemos impulsarla con un gran espíritu constitucional. ¿Qué llamo espíritu constitucional? En la doctrina suele distinguirse entre la política ordinaria y la política constitucional. Política ordinaria, bueno, el pugilato ordinario entre partidos políticos, la lucha de partidos políticos, bueno, mayorías, minorías, alternancia, bueno, luchamos por convencer a los electores en la arena, de forma muy aguerrida, ¿no? Y en cambio hay una política constitucional que se maneja de forma más cuidadosa, porque se refiere a ese gran marco que pretende ser común. Y en definitiva, defenderla ahora la Constitución es tratar de que en medio de, sin entrar en otras consideraciones, pero de la lucha política que hay en Venezuela, se pueda preservar ese hilo que está muy delgado, pero está todavía allí, de una Constitución. Y no creamos que es insignificante esto, porque algo muy distinto sería que se apruebe unilateralmente una nueva Constitución que simplemente consagre todo lo que ocurre, todo lo que se ha denunciado como arbitrario, todo lo que se denuncia como contrario a principios fundamentales y entonces quede constitucionalizado. Sería un grave problema. Pero en definitiva, afectaría eso que puede ser hoy es un hilo, pero puede crecer y tener una gran importancia en el futuro para hallar puntos de encuentro, puntos de negociación política, de procesos de democratización llevados adelante pacíficamente. Y por eso, pues quiero felicitar a los estudiantes por estas iniciativas que han llevado adelante y también agradecer la presencia de nuestro invitado especial, profesor Julio César Fernández. Muchas gracias. Bueno, ahora antes de cerrar este espacio tan importante que tuvimos el día de hoy, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas donde ustedes podrán hacerle algunos cuestionamientos o preguntas que tienen especialmente a los ponentes del día de hoy. Vamos a empezar con las preguntas que hay en este foro y luego comenzar con las que tenemos
por las que tenemos vía Zoom. Entonces, si alguno quiere hacer una pregunta, puede levantar su mano, decir su nombre y de qué carrera son, entendiendo que hay estudiantes de diferentes carreras. Muchas gracias por su intervención. Efectivamente, uno de los problemas que lo hemos mencionado tanto el doctor Jesús María Casal como yo, es que la reforma, lejos de significar la búsqueda de un consenso, la búsqueda de una identidad común de todos los venezolanos, el de conformar eso que el maestro Manuel García Pelayo llamaba las reglas de un orden social, organización, aquello que el pensamiento, la corriente de pensamiento constitucionalista que se implantó, se consolidó con las revoluciones atlánticas, la angloamericana, la francesa y la hispanoamericana, era la idea de que toda sociedad tenía que tener una constitución en tanto reglas que todos, el gobernante y los gobernados, los ciudadanos entre ellos, supieran qué estaba bien, qué estaba mal, qué se podía hacer, qué no se podía hacer, qué se podía esperar, qué se anhelaba, qué es lo que se quería, qué Venezuela somos y qué Venezuela queremos ser. Y eso implica debates nacionales, implica evidentemente que haya acuerdos donde la gran mayoría de los venezolanos estemos de acuerdo con eso. Sin embargo, en este momento el problema que tenemos es que precisamente la propuesta de reforma podría apuntar a otra cosa, podría apuntar precisamente a desestimar lo que piensa la mayoría de los venezolanos, podría apuntar a concentrar más poder todavía, o decirlo de alguna manera, podría apuntar a formalizar, a juridificar la existencia de un régimen político de pensamiento único, con un Estado al servicio de ese pensamiento, al servicio de una determinada élite dominante y evidentemente, por lo tanto, un Estado de dominación. Y eso evidentemente conspira absolutamente contra la libertad, contra la democracia, contra la separación de poderes y contra los derechos humanos. Evidentemente, una propuesta de reforma general de la Constitución en los términos que se ha planteado hasta este momento, con lo poco que sabemos de ella, no es, por lo tanto, respondiendo, como lo dijo muy bien el profesor Jesús María Casal, a la existencia de una crisis constitucional por falta de constitución y por falta de acuerdo de consenso de una mayoría que quiere llegar a acuerdo. Pareciera todo lo contrario. Responde a una crisis por falta de cumplimiento de la Constitución y del parecer de la mayoría de los venezolanos. Gracias. ¿Hay otra pregunta en el foro que quisieran hacer? ¿Sí? Sí, uno de los objetivos que pareciera tener el decreto de emergencia económica es precisamente concentrar todos los ingresos del Estado en el nivel nacional o federal, algo que ya ha venido ocurriendo desde hace tiempo. Repito, hace mucho tiempo que se ha producido un fraude sobre el situado constitucional. El situado constitucional se calcula según los ingresos ordinarios y resulta que llevamos unos cuantos años donde se establece que los ingresos extraordinarios son casi que 6 veces más que los ordinarios. Al planificarlos así, al considerarlos así, pues efectivamente a lo que se le está transfiriendo a los estados es menor.
sin hablar de aquellos casos en los cuales la oposición ganó algunas gobernaciones y resultó ser que inmediatamente se impuso un protector que normalmente era cabeza de un instituto o, público o de una fundación que curiosamente tenía casi que el doble o el triple del presupuesto de los estados. Entonces es una manera simplemente de la dominación por la vía del financiamiento público. Efectivamente, además, decreto de emergencia económica, es muy curioso que se solicite emergencia económica para que se concentre el poder en materia económica cuando ese poder ha estado ordinariamente concentrado. Inclusive, debo recordar que en los años pasados el presidente propiamente no presentó un plan detallado, sino solamente unas líneas que llamó motores, pero luego lo más curioso es que cuando el ministro de Planificación y Economía fueron a presentar el presupuesto, en propiedad no presentaron el presupuesto. En este momento desconocemos cuáles son los ingresos que tiene el Estado venezolano. Desconocemos cuáles son los gastos, en qué se gastó, cómo se gastó y cuáles fueron los controles que hay en esto. La Contraloría tampoco ha presentado un informe de cuáles han sido los controles, las cosas buenas o malas que se ha hecho con el presupuesto nacional. Y hay que decirlo, inclusive, no me acuerdo si fue el del año pasado o antes del pasado, se llegó a decir abiertamente y descaradamente en la Asamblea Nacional que el presupuesto era secreto porque estábamos en una situación de guerra económica. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta en el foro? Por parte de Guayana, si también quieren hacer una pregunta, estamos atentos. De todos modos, sí. Hemos vivido una final desde que tenemos memoria y capacidad de razón. ¿Qué debemos hacer? Entonces, me gustaría que, si pueden, nos den un consejo a nosotros, bajo esta institución, cuál es nuestro rol como jóvenes estudiantes de derecho, como abogados, frente a esta reforma constitucional, que más allá de los requisitos jurídicos o de cualquier otra cuestión que se pueda analizar desde una perspectiva técnica jurídica, verdaderamente es nada más y nada menos que la instrumentalización de la Constitución. Entonces, yo quisiera saber si está un poco de grupo, aquí somos como jóvenes estudiantes, ¿cómo debemos actuar? ¿Cuál es nuestro rol? Gracias. Fíjate, yo te diría, bueno, un poco en algunas reuniones a las que he sido invitado en relación con este tema de la propuesta de reformar la Constitución, insisto en la importancia de estar alertas, no ser indiferentes, porque incluso en estos tiempos donde hay un debate en el ámbito político que no puede dejar de ser al mismo tiempo ámbito ciudadano, sobre participar o no en convocatorias electorales. He insistido en que esto debemos verlo como un patio distinto de discusión. Este es un patio distinto de discusión y de debate que concierne mucho a la sociedad, a los ciudadanos, a las distintas organizaciones. Y no es la misma discusión. En el sentido de que, bueno, aquel que sea de la tesis de participar en las elecciones de mayo, o aquel que más bien defienda la tesis de abstenerse, para ambos, este es un tema que le concierne. Este es un tema de constitución, el marco democrático que con todos los incumplimientos y pese a todos los problemas a los que ya nos hemos venido refiriendo, es el marco que tenemos, es el hilo de Estado de Derecho, el hilo de constitucionalidad que tenemos en este momento en Venezuela. Y que todos perderíamos si es removido, si es suprimido. Y más bien entonces tener una respuesta proactiva, propositiva, abierta, con el mismo espíritu noble de lo que implica el debate constitucional para hacer seguimiento a lo que esto pueda significar para nosotros. Y he también observado que en la medida en que nos encontremos con distintas posiciones, pero con una preocupación común
en estos espacios para hablar sobre esta propuesta, en esa medida también vamos a encontrar nuevos caminos sobre qué hacer. O sea, creo que uno de los primeros pasos para responder la pregunta ¿qué hacer? Es encontrarnos para discutir sobre el qué hacer. Porque allí, pues, cosas que tal vez dábamos como por abandonadas, porque bueno, eso no, tal vez no tiene sentido en este contexto hacerlo. No, pero resulta que allí ganamos fuerza entre todos con esa preocupación común de lograr la instauración de una democracia en Venezuela. Creo que en este sentido la iniciativa de los estudiantes va en la dirección correcta. Gracias, decano. Ahora vamos a comenzar, antes de cerrar, podré leer las preguntas que nos dejaron a través de vía Zoom y contestarlas. Una de ellas es la siguiente. Profesor Casal, una pregunta. ¿Es válido argumentar, como muchos sugieren, la vigencia de la Constitución del 61, la cual, de acuerdo a su artículo 250, no perdería vigencia, en el entendido de que su reforma no se dio bajo los preceptos que ella misma disponía? No compartiría esa tesis, es decir, yo pienso que más allá de las diferencias que se pueden tener sobre el proceso constituyente del 99 en distintos aspectos, pero al final sabemos que hubo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, muchos la hemos criticado, se dictó aquella sentencia, luego hubo un referendo en el cual se preguntó al pueblo si estaba de acuerdo o no en ejercer el poder constituyente, ¿no? Porque la pregunta en ese sentido fue cuidadosamente redactada. ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente? Esa fue la pregunta que no nos hicieron en el 2017, que nos tenían que hacer, y por eso es que ese cuerpo no fue Asamblea Nacional Constituyente. ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente? Y luego de la elaboración, pues, de la Constitución, se sometió a referendo y fue aprobado. Entonces allí hubo un proceso de participación de la ciudadanía respecto de esa Constitución. Con lo cual, lo que pienso que está planteado en estos momentos es que sobre la base de esa Constitución se impulsen procesos de democratización bajo principios democráticos que también esa Constitución contiene, y a partir de allí hacer los cambios, las modificaciones que correspondan. Pero siendo tal vez el desafío más importante hoy en día el del cumplimiento de la Constitución, porque esa Constitución garantiza claramente los derechos humanos, claramente el derecho de todo detenido a comunicarse con su abogado, claramente el derecho de todo detenido a comunicarse con una persona de su confianza, ser conducido prontamente ante un juez, prohíbe desaparición forzada de personas. Esa Constitución reconoce los tratados internacionales de derechos humanos y la jurisdicción internacional de derechos humanos. Establece que las Fuerzas Armadas es una institución sin militancia política. Esa Constitución reconoce la independencia del Poder Judicial, independencia del Tribunal Supremo de Justicia, respeto a la voluntad popular, transparencia de los organismos electorales. Con lo cual, pues evidentemente hay un marco jurídico constitucional que corresponde respetar y cumplir. Gracias. Ahora vamos con una segunda pregunta, que es la siguiente. Una pregunta a los ponentes. De imponerse una reforma que transforme por completo la tradición republicana venezolana, ¿seremos capaces los venezolanos de desconocerla, aun cuando los poderes constituidos afirmen su vigencia y legitimidad? Lo digo porque muchas de las leyes constitucionales de la frustrada constituyente del 2017 fueron atacatadas y hasta objeto de análisis. Sí, nuevamente creo que el profesor Jesús María Casal lo ha dicho claramente. Nosotros somos de 1811 y además, con expresiones anteriores, una república. Y estamos a favor de un concepto apodíctico, léase, un concepto aceptado como una verdad, que es que la soberanía reside en el pueblo, así como que nuestro régimen político tiene que ser una democracia. No aceptamos ninguna forma que implique autoritarismo, despotismo, tiranía. No aceptamos en que haya algún poder que se pueda instaurar como superior al pueblo, como un poder soberano gobernante, que en definitiva establecería una relación de dominación y sumisión. Somos, por lo tanto, una nación que tiene una tradición, tiene una historia, tenemos
tenemos una idiosincrasia, tenemos unas ideas en las que creímos. Y cambiar eso, ir a producir una nueva constitución que simplemente nos produzca una situación en la cual tengamos un Estado que responde a un solo pensamiento ideológico que plantee que solamente puede haber un mecanismo de toma de decisiones, no tiene sentido alguno. No estamos en este momento precisamente el debate en el país, lo que se habla en las calles, lo que se habla en las empresas, lo que se habla en los sindicatos, lo que se habla en los colegios profesionales, lo que se habla en las universidades, lo que se habla en las ciudades, en los barrios, en los caseríos, no es si tenemos o no que cambiar esas ideas que están formalmente reconocidas en la Constitución, expresadas en la Constitución. Lo que se habla es de otra cosa. Se habla de los padeceres que tenemos, se habla de los problemas que tenemos y además se habla de que esos pareceres y esos problemas que tenemos son precisamente por no cumplir con la Constitución, por no ceñirnos a reglas. Los neoinstitucionalistas e inclusive muchos de los premios Nobel como Douglas North han demostrado cómo una sociedad en la cual las reglas del orden social no se cumplen, sino que son arbitrariamente acatadas o no, o burladas o sustituidas en la práctica por otras reglas, por intereses, son sociedades que no suelen ser sociedades funcionales, son sociedades que precisamente no son exitosas. La brecha en eso que llamaban los clásicos del constitucionalismo, la diferencia entre la constitución real y la constitución escrita. Y ese es un problema que tenemos en la actualidad. Nosotros tenemos una constitución escrita, además, que el pueblo, la sociedad de Venezuela reconoce como su constitución, pero la sociedad real, lo que pasa en el Estado, en el gobierno, en los tribunales, lo que pasa en esta relación de poder a la cual estamos sometidos, es precisamente una constitución real que no tiene nada que ver con la constitución actual. Por eso, evidentemente, tenemos una amenaza, tenemos que ver qué es lo que hacemos con esto, pero lo cierto es que no estamos en un momento constituyente, no estamos en un momento de crisis por falta de reglas, sino porque las reglas no se cumplen y los venezolanos queremos que se cumplan. Muchísimas gracias. Tengo el conocimiento de que muchos de los asistentes que están acá tienen clases en este momento, así que vamos a recibir estas dos últimas preguntas para poder terminar el espacio. Tenemos acá la siguiente que dice, ¿cómo consideran que puede realmente hacerse valer efectiva la voluntad del pueblo conforme a la construcción de un nuevo texto constitucional, más allá de elegir constituyentistas que de alguna manera hagan valer nuestra voluntad y nuestros deseos de reconstrucción del país? Bueno, yo pienso, como les decía, empecemos por lo que tenemos a nuestro alcance, que puede parecer poco, pero lo que es grave es que ni siquiera eso lo hagamos. ¿Qué es lo que tenemos a nuestro alcance? Los espacios de discusión en las universidades, espacios plurales, espacios de encuentro. Ahora está organizándose, por ejemplo, un Congreso Nacional de Ciencias Políticas que se va a realizar en mayo en Mérida. Bueno, distintos espacios que podemos promover. Se han realizado algunos foros en la Universidad Central de Venezuela sobre este tema, ahora se está realizando este aquí. Eso que somos como universidad, como universitarios, no dejar de serlo, sino estar siempre ejercitando nuestra vocación y nuestra esencia universitaria con altura de miras, con disposición a escuchar a otros. Eso que parece poco, pues puede ser suficiente para recuperar un poco el ánimo de la ciudadanía y que no sea por pasividad, no sea por indiferencia, no sea porque reaccionemos tarde, que se termine aprobando una reforma constitucional que pueda ser inconveniente, que pueda ser dañina para la democracia, que pueda ser peligrosa. Bueno, finalmente tenemos esta última pregunta que viene de Oliver, que es estudiante de Derecho Constitucional acá en LUCAP. Él nos comenta que le gustaría preguntar en base a la siguiente.
¿Cómo sabemos si los poderes están controlados por el Ejecutivo? Aun cuando sabemos que la vía electoral es una forma de lograr sus objetivos, deberíamos proponer al resto de las universidades del país generar conciencia y debate público, educación cívica, alianzas y consensos, diálogo inclusivo y en el marco constitucional existente. Sencillamente eso no merece una respuesta. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Algo más que decir? Bueno, eso ha sido todo el espacio por hoy. Muchísimas gracias a los que pudieron acompañarnos. Esto es un espacio muy importante para poder debatir y criticar exactamente lo que está viviendo nuestro país. Pues no solamente debemos pensarlo como estudiantes de derecho o como estudiantes, sino como ciudadanos y venezolanos. Muchísimas gracias por esto el día de hoy y gracias a los ponentes por regalarnos un espacio de su tiempo, apretado tiempo. Muchísimas gracias.